¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buena noche. ¿Qué tal, Meisu? ¿Cómo está, Frida? Buenas noches, Ivana. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo está, Ángela? Buenas noches, Lady. ¿Qué tal, Yayir? Hola, Nicole. ¿Qué tal, Talía? ¿Cómo está, Ruth? Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal, Javier? Hola, Eileen. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está, Yamile? Hola, Mayra. ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo está, Brigitte? Hola, Daniela. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal, Dayan? ¿Cómo está, Guadalupe? ¿Qué tal, de Rospi? ¿Cómo está, Jimena? Hola, Luz. Listo. Buenas noches con todos, jóvenes. Bueno, una consulta, muchachos. ¿Ustedes recuerdan cuántos sacamos la semana pasada? ¿Qué tal, Juan? ¿Recuerdan cuánto fue nuestra nota anterior? ¿Qué tal, ya sé? ¿Cómo estás? Ya dice, no recuerda cuánto, pero íbamos mejorando. Ya. Bueno, ahora estoy llevando yo un registro personal de las notas que van sacando ustedes. Bueno, en la última prueba que hemos rendido, 56 alumnos han respondido y hemos sacado un promedio de 12,9, que es una nota menor a la anterior sacada. En Roma respondimos mucho mejor. La pregunta uno tiene 61%. ¿Qué tal, Bruno? La pregunta 2, 82%. Y la pregunta 3, 71%. Entonces, según la estadística, lo que ha fastidiado ha sido la pregunta uno. Y vamos a ver qué ha pasado. Dice así: la consolidación del sistema feudal. Entonces, ahí me detengo. Muchachos, ¿es lo mismo consolidación que origen? Ahí está la trampa. Les pregunto, ¿es lo mismo consolidación que origen? No, no es lo mismo. Entonces, esta pregunta me la han fallado 22 compañeros. Y de esos 22 compañeros, 16 han marcado la B. Y la B dice invasiones bárbaras. Profe, usted explicó que para que se desarrolle el régimen feudal, se desarrollan las invasiones bárbaras. Sí, pero recuerde usted, así mi estimado Gabriel, recuerde usted que existen dos procesos de invasiones bárbaras, las del siglo IV y V y las del siglo IX y X. Entonces, ¿cuáles son las invasiones que consolidan el régimen feudal? ¿Las del 4-5 o las del 9-10? Las del 9 y 10. Entonces, en la clave B dice invasiones sobre Roma. Entonces yo te pregunto, muchachos,
¿Roma existe para el 9-10? Roma ya no existía para el 9-10. Roma había sido destrozada por las invasiones bárbaras del siglo IV y V. Por lo tanto, cuando me dice aquí invasiones bárbaras sobre Roma, se deduce, se entiende que es del 4 y 5. Y si es del 4 y 5, entonces son las primeras invasiones bárbaras. Y si son las primeras invasiones bárbaras, entonces estas no pueden consolidar el régimen feudal, porque recién está surgiendo. ¿Queda claro, muchachos, por qué no es respuesta a las invasiones bárbaras sobre Roma? Listo, perfecto. Entonces, mira, 56 han dado la prueba, somos 65 conectados, entonces me imagino que los 16 que han fallado me están escuchando la explicación y están entendiendo por qué esa no es respuesta, ¿ya? ¿Cómo se llama esto en el examen de admisión? Se le llama distractor. Una clave que aparentemente es, pero que no es respuesta, ¿ya? Ahora, me preocupa que 5 compañeros hayan elegido cruzadas. Muchachos, las cruzadas, por el contrario, lo que explican es la crisis del régimen feudal. Las cruzadas tuvieron como objetivo expandir el feudalismo, pero al fracasar, más bien lo que van a originar es una crisis del régimen feudal. Por lo tanto, no puede ser respuesta a las cruzadas. Ya hayan fallado 5 compañeros más. Y bueno, un compañero ha marcado la toma de Constantinopla, que en absoluto nada tiene que ver con la expansión del feudalismo. El feudalismo se consolida entre el siglo IX y siglo XI. La toma de Constantinopla corresponde al siglo XV. No hay ningún punto de conexión entre la toma de Constantinopla y la expansión del feudalismo, en absoluto. ¿Ya? Entonces, muchachos, esta pregunta San Marcos lo ha hecho 3 veces. El feudalismo se consolida, y lo hemos explicado, con el Tratado de Verdún, con la desintegración del Imperio Carolingio. Porque una característica del feudalismo es la fragmentación política, o sea, la poliarquía. La poliarquía, ¿correcto? La fragmentación del Estado. Y eso se consigue gracias a la pérdida de unidad del Imperio Carolingio. Entonces, en la clave A tengo yo la respuesta correcta, la desintegración del Imperio Carolingio. Ya esa es la respuesta. ¿Todo bien, jóvenes? Pasamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2, en porcentaje, mejoró con respecto a la 1. 82%. Sin embargo, considero yo que para lo trabajado en clase, esta pregunta 2 debió hacerse en un 100%. Profe, qué exagerado, qué ambicioso es. ¿Cómo va a ser 100%? Profe, está regalada la pregunta, profe. Vamos a ver. Muchachos, ¿cuál fue la principal característica de la sociedad feudal? Según lo explicado en la clase anterior, ¿qué caracterizaba a la sociedad feudal, muchachos?
que fue pregunta, examen, admisión. Socialmente, mi estimada Frida, desde el punto de vista económico, correcto la tenencia de la tierra. Pero la pregunta que acabo de hacerle no es en el plano económico, sino en el plano social. Como le explicaba mi estimada Ivana a tu compañera Frida, eso corresponde al plano económico, no al plano social. Muchas gracias, Flavio. Estamental. Estamental. Correcto. Tenga bastante cuidado con la pregunta. San Marcos pregunta así, con trampa, no te confundas. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos estamentos explicamos existían en la Edad Media? ¿Cuántos estamentos existían? Tres estamentos. Tres estamentos. Uno de ellos se encargaba de rezar. Uno de ellos se encargaba de orar y de tomar el control de la educación y el monopolio de la fe, el clero. El clero. También llamado los oradores. El clero, llamado también los oradores. Otro de ellos se encargaban de pelear, así es Ailín. Uno de ellos se encargaba de defender los intereses del Estado, en este caso el feudo. Se dedicaban al arte de la guerra, eran belicosos. Claro, la aristocracia que se refiere a la nobleza. Y el otro nombre de la nobleza son los velatores. Los velatores. Finalmente, tenías al estamento más bajo los que se encargaban de la producción, los que hacían las labores. La mayoría de ellos eran campesinos, pero también habían comerciantes. Estamos hablando del pueblo. Los famosos laboratorios, ¿no? Los famosos laboratorios. De repente, la dificultad en la pregunta está en que le coloqué los sobrenombres. De repente, si colocaba nobleza, clero, pueblo, capaz sacaban un 100%. Entonces le cambié a orator, velator, labrator, y entonces un grupo de alumnos tuvo dificultades para responder la pregunta adecuadamente. Entonces la clave A dice comerciantes, señores, cardenales. 6 han marcado esa clave, distractor. Distractor, porque comerciantes no es un estamento. Hay comerciantes dentro del pueblo. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. 4 compañeros marcan guerreros, mercaderes y nobles. Pero mi estimado, mercaderes son comerciantes. Los nobles son guerreros. ¿Dónde está el clero ahí? Ah, qué bueno que ninguno haya marcado la C. ¿Por qué, profe? ¿Qué decía la C? Médicos, abogados, sacerdotes. No, profe, ni da balas, pues no puede ser la C. Sí, pero en otros salones, con esta misma prueba, ha habido varios alumnos que me han marcado la C. Médicos, abogados, sacerdotes. Sacerdotes sí, pero médico, abogado no, pues obviamente. Y la respuesta la encontramos en la D. Los oradores, que es el clero, los velatores, que es la nobleza aristocrática, y los labradores, que es el pueblo, la mayoría de ellos campesinos. ¿Está bien, jóvenes? Queda clarísimo la pregunta número 2, ¿verdad? Listo. Bueno, cada vez se va reduciendo más el número de participantes. Esta aula, yo recuerdo, comenzamos con 90 alumnos que venían a clases. Y bueno,
Somos conectados en estos momentos 66, pero la prueba me la dan 56. Hay 10 alumnos que no dan su prueba. Tienen que rendir su prueba, muchachos. Si no, ¿cómo evalúas qué vas aprendiendo de cada sesión? Última. Esta pregunta tuvo un 71% de respuesta. Solamente la primera pregunta te ha complicado un poco. Dice, durante la época denominada Edad Media, principalmente entre el siglo IX y siglo XIII, los señores feudales tuvieron gran poder, debido a 13 alumnos me marcan dedo. Los vasallos les juraban lealtad. ¿Sí es cierto? Los vasallos juraban lealtad al señor feudal. Pero te pregunto, ¿esa es la causa de su poder? Muchachos, te pregunto, que los feudales reciban lealtad de los vasallos es el fundamento de su poder. O sea, la premisa es verdadera. Acá no dice marque verdadero o falso. Si fuera marque verdadero o falso, entonces la D sería verdadero porque es un enunciado correcto. Pero ese enunciado no se conecta con lo que pide el texto. El texto te pide causa del poder de un señor feudal. Muchachos, ya pues. Y en el mundo medieval feudal, ¿quién es poderoso? ¿En qué se basa el poder? En el control de tierras, pues. ¿Y cómo se llamaban las tierras en el mundo feudal, señores? Pues feudo. Por lo tanto, la respuesta la tengo en la clave C. Tenían el control absoluto del feudo. Se acabó. Esa es la respuesta correcta. Tenían el control absoluto del feudo. Esa es la respuesta correcta. Qué bueno, ningún alumno marcó la B. Se oponían al Papa. No, no, ellos no se oponían al Papa. Ellos eran aliados de la Iglesia Católica. Qué bueno que nadie marcó la B. Eso demuestra entonces que la gente se toma en serio la preparación y no marca cualquier cosa por marcar. Eso es bueno. Es un indicador muy positivo, muchachos. Y 3 compañeros marcan la A. Los siervos estaban obligados a defenderlos. Muchachos, ¿tú crees que un siervo podía defender a un señor feudal? O sea, ¿cómo un siervo podría defender a un señor feudal? Si un siervo solo es un campesino. Cuidado, muchachos. San Marcos preguntó en su examen de admisión, ¿cuál es la función del feudal? El feudal protege al siervo. En este caso, el enunciado está al revés. ¿Ya? El siervo no protege al feudal. El feudal protege al siervo, al feudo y a sus vasallos. No al revés. ¿Listo, muchachos? Con esto respondemos sus preguntitas de la sesión anterior. ¿Ya? Resultado, 12,9. ¿Listo, jóvenes? Ok. Entonces ya está apuntado en mi cuaderno de notas. Si hoy día usted me saca más de 12,9, entonces yo le pongo lecturas extras de la clase. ¿Ya? Si usted saca más de 12,9, le pongo una lectura extra de la clase. Ya. Hoy día nos toca hablar del mundo moderno. Ya, hoy día nos toca hablar del mundo moderno. Pero para explicar el mundo moderno,
es necesario conocer la transición entre el mundo medieval feudal y el mundo moderno capitalista. Entonces, para eso hay una guerrita importante que es el Guerra de las Cruzadas. En estos momentos no voy a explicar las 8 cruzadas, no nos interesa eso en estos momentos. Nos interesa conectar esto con el mundo moderno. Y esto es bien fácil de explicar, muchachos. Las cruzadas fueron guerras que usaron como excusa la recuperación de Jerusalén. Y en verdad lo que se buscaba era tierras para expandir el régimen feudal. Pero las cruzadas fueron como campañas de alianza en libertadores, o sea, un fracaso total. Y entonces, por el contrario, en vez de expandir el régimen feudal, terminan generando la crisis del feudalismo. Entonces, lo único que tiene que hacer usted ahora es razonar un poquito. Nada más, y esto sale fácil. Muchachos, ¿recuerdan ustedes que explicamos en la clase última que la agricultura era la principal actividad económica y que el comercio había pasado a un segundo plano en la época feudal? ¿Se acuerda usted de eso? Ahora lo que vas a hacer es darle la volteadita. Nada más. Entonces, ahora voltea la idea. Con el fracaso de las cruzadas y la crisis del feudalismo, entonces la agricultura pierde importancia y se reactiva el comercio. Las cruzadas son la transición de la alta hacia la baja Edad Media. Entonces, si usted entiende las características de la baja Edad Media, automáticamente comprende cómo nace el mundo moderno. Muchachos, entonces, en la baja Edad Media, siguiendo el ejemplo anterior, te pregunto, ¿qué predomina? ¿La vida en el campo o la vida en la ciudad, en la baja Edad Media? Según lo que estamos analizando. Jóvenes, jóvenes, a ver, parece que o no has entendido la idea o no has escuchado bien la pregunta. Te estoy diciendo que en la baja Edad Media hay que dar la volteadita a las características del mundo feudal medieval, porque la baja Edad Media está después del fracaso de las cruzadas. La vida en el campo es una característica de la vida feudal por el trabajo agrario, pero te estoy explicando que la agricultura pasa a un segundo plano en la baja Edad Media y te estoy explicando que se reactiva el comercio. Por lo tanto, si se reactiva el comercio, ¿dónde va a desarrollarse el comercio? En las ciudades. ¿Se entiende, jóvenes? En la baja Edad Media va a predominar la vida en la ciudad. No es difícil, jóvenes. Solo hay que razonar un poco nada más. Ya. Voy a pensar que estás distraído, ¿ya? Voy a pensar que no has escuchado bien mi pregunta, ¿ya? Me voy a hacer el gil nomás, ¿ya? No vi tu respuesta, no vi tu respuesta, ¿ya? Ya pasó, ya pasó. Calma, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Justamente, muchas de esas ciudades, ahora voy a explicarle, Juan Felipe, escúcheme. Justamente, muchas de esas ciudades recibían el nombre de burgos. Y entonces surgió lo que se llama la burguesía. Y esa burguesía va a ser la responsable de todos los grandes movimientos culturales del mundo moderno.
Por ejemplo, en el mundo moderno usted tiene el humanismo, el renacimiento, la reforma, la ilustración. Todo eso fue impulsado por la burguesía. Incluso cuando lleguemos a edad contemporánea, que en este módulo lo trabajaremos al detalle, ¿ya? Vamos a ver las guerras mundiales, que son también impulsadas por la expansión de la burguesía. ¿Qué? Sí, profe. Lo que sucede es que cuando el feudalismo entra en crisis, surge un nuevo sistema que lo va a reemplazar. Muchachos, ¿qué sistema reemplaza al feudalismo? ¿Qué sistema económico se desarrolla en el mundo moderno? El capitalismo. El capitalismo. Mi estimada Talía, el comercio es una actividad económica, no es un sistema económico, no es un modo de producción, no es una formación económica social. Pero la primera etapa del capitalismo tiene bastante correlación con el comercio, como explicaremos ahora en clase. Pero comercio no es capitalismo, mi estimada. ¿Sí? Te hago la pequeña observación. El capitalismo. Entonces, muchachos, yo quiero que tú apliques un poquito de sentido común. El poder de los señores feudales tras las cruzadas, ¿se fortalece o se debilita? Si las cruzadas fueron un fracaso, se debilita. Y en general se debilita toda la nobleza feudal. Entonces, un compañero me estaba preguntando qué pasa con los vasallos luego del fracaso de las cruzadas. Pues pierden influencia, pierden poder, se debilitan. Muchachos, ustedes se acuerdan que en el régimen feudal los reyes habían perdido poder porque justamente los feudales los habían desplazado. Entonces, hale la volteadita. En la Baja Edad Media, ¿quiénes recuperan su poder y desplazan a la nobleza feudal? Los reyes. Correcto. Los reyes. Entonces, se va gestando, te pregunto, ¿una división o una unidad política? Se va gestando una división o una unidad política si van a gobernar reyes. Claro, se rompe con la poliarquía feudal y se inician proyectos de unificación política, proyectos de centralización. Es por eso que en la Edad Moderna existirán pues las grandes monarquías, pues. Ah, ya, profesor, chévere. Y eso ha sido 3 veces pregunta examen admisión San Marcos. Principal consecuencia política de las cruzadas. Se debilita la nobleza feudal, se fortalecen los reyes, se centraliza el poder. Bueno, para nuestra clase de hoy no es necesario hablar de la parte cultural, pero ya de una vez te digo todo, pues ya. Muchachos, ¿qué institución fue la más poderosa en la Edad Media y que justamente era quien convocaba a las cruzadas en nombre de Dios, diciendo que era una guerra santa? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Entonces yo te pregunto, ¿la Iglesia gana o pierde influencia con las cruzadas? ¿Los papas ganan o pierden poder con las cruzadas? ¿La fe aumenta o disminuye? Claro, la Iglesia pierde influencia, los papas pierden poder. No, mi estimado Daniel, no gana, pierde. Le voy a explicar por qué, Daniel. Le voy a explicar por qué. Mi estimado Daniel, de las 8 campañas militares que hacen los cruzados, pierden 7 y media. Entonces, Daniel, imagina que eres un creyente de la época
que va a la guerra avalado por el apoyo divino, el apoyo de Dios. Y pierdes la primera, pierdes la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima guerra. Entonces te pones a cuestionar dónde está el apoyo divino, dónde está el apoyo de Dios. Por eso la fe disminuye a finales de la Edad Media. Por eso que el Papa pierde poder y la iglesia se debilita. Claro, la intención con la guerra era incrementar el poder de la iglesia, tener más seguidores, tener pues más influencia. Pero como las cruzadas fracasaron, pues ocurre lo contrario a lo esperado. ¿Me entendió, mi estimado Daniel Romario Justo Pío? ¿Estamos todos claros para poder continuar? Perfecto. Listo. Jóvenes, escúcheme con atención. Ya creo que estamos trabajando ya. Esta es la clase número 7. Nos vamos para el segundo mes de trabajo. Creo que usted ya más o menos ya ha visto el ritmo que yo le estoy imponiendo en este módulo básico. Trato de hacer una clase lo menos expositiva posible. Trato de hacer una clase de lo más dinámico posible, en el sentido dinámico de interacción, en el que a través de sus respuestas y mis preguntas podamos conversar un ratito antes de la presentación de las PPTs. Para mí, lo más fácil del mundo sería mostrarte la PPT, colocar lecturas y simplemente que tú leas o yo lea y pasar el tiempo, ¿no? No es mi intención que usted memorice información. No es mi intención que usted pues memorice un montón de información que no le va a ser útil para el entendimiento del curso. La intención es manejar ideas, analizar procesos, entender las causas, el porqué de las cosas, para que la información que se presente luego se pueda entender de una manera más sencilla. Entonces, si yo me restringo técnicamente al tema, si yo me rijo al tema, yo debería comenzar. Buenos días, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Edad moderna. La edad moderna comenzó el año 1453, terminó en 1879. En la edad moderna está el sistema capitalista, en la edad moderna desarrolló la burguesía, en la edad moderna. Pero no es la intención, pues. Hay que recordar, muchachos, que una cosa es transmitir información y otra cosa es producir conocimiento. Son dos cosas distintas. Una cosa es transmitir información y otra cosa es formar conocimiento. Entonces, lo que yo trato en las clases que estamos brindando es lo segundo, formar conocimiento. Cosa que de esa manera usted, cuando lee las PPTs o cuando coge un libro, entonces ese conocimiento que hemos formado se va a consolidar, se va a ampliar. Y de esa manera esa información en la cabeza se va a quedar durante más largo periodo de tiempo, para que después, cuando usted pase a un siguiente nivel, módulo intermedio, un módulo avanzado, pueda pues practicar y profundizar al respecto. Esa es la intención. Entonces, eh, lastimosamente, y digo esto lastimosamente porque es así, eso nos demanda un tiempo, ¿no? En teoría, yo lo que debería hacer es exponer un poquito de información, pasar a la práctica, tomar tu prueba de salida y verificar en la clase cómo te fue, ¿no? Repito, nada más. Pero si yo me pongo a hacer la práctica dentro de la hora de clase, si me pongo a tomarte la prueba dentro de la hora de clase y explicarte la prueba dentro de la hora de clase, nos va a quitar tiempo a la parte de la clase en sí, ¿no? Y si eso le sumas la forma de trabajar que tengo a través de la interacción, entonces no va a quedar muy ajustado el tiempo. Es por eso que yo las respuestas te las doy pues la subsiguiente clase, y por eso que la prueba lo dejo pues al final, porque el tiempo nos queda muy corto pues. O no sé, de repente ustedes prefieren que yo reduzca la teoría, que sea más expositivo, que haga la práctica en la hora de clase y tome el examen y lo explique el mismo día.
No sé, de repente es más cómodo para usted, porque al menos en las pruebas no hay un gran avance en cuanto a las notas, según lo que estamos trabajando, ¿no? Por eso es que le pedí a usted el primer día de clase que siempre venga tratando, ¿no?, de leer un poquito antes, resumir las clases antes de, para que la interacción sea más fluida, pues, y podamos llevar mejor el curso. Porque el curso de sí es obviamente extenso, no es amplio, obviamente. Usted irá, muchacho. ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo? ¿Está mejorando o no está mejorando? Ah, claro, por pragmatismo sería lo más fácil, ¿no, Bruno? Pero estaríamos trabajando solamente en la memoria de corto plazo, nada más, ¿no? Y lo que queremos es acostumbrarlos a trabajar a largo plazo. Eso es lo que queremos, ¿no? Que se acostumbren a trabajar a largo plazo. Listo. Entonces, bueno, como no hay, sí, Bruno, pero como le decía, está demostrado, mi estimado Bruno, que la memoria a corto plazo no nos ayuda para el examen de admisión. Claro, o sea, para una cuestión momentánea de decir, hey, aprendí la clase, ¿no? Genial, ¿no? Para una cuestión de repente, una evaluación directa, ¿no? Pero creo que el objetivo de todos nosotros es el examen de admisión, no solamente responder el examen diario, ¿no? O sea, mi idea es trabajar a largo plazo con ustedes. Solo que es un poquito más pesado y requiere de un mayor esfuerzo y una mayor atención. Eso sí, ¿no? Eso sí queda claro. Eso sí queda claro. Bueno, vamos a continuar entonces. Gracias por su comentario, muchachos. Vamos a continuar. Continuemos entonces. A ver. Entonces, estamos entrando a una nueva etapa en la historia. Estamos entrando a la llamada Edad Moderna. La Edad Moderna, muchachos, y esto lo voy a colocar en el chat para aquellos que de repente quisieran registrar la información, inició el año 1453 y va a finalizar en 1789. ¿Ya? Repito, ahí está la información en el chat para quienes quieran tomar nota. La Edad Moderna se inicia en 1453 y finaliza en 1789. Entonces, una pregunta sencillita, muchachos. Si yo transformara 1453 a siglo, ¿qué siglo sería, muchachos? Si yo pongo 1453 en siglo, ¿qué siglo sería? Claro, muchachos, sería el siglo XV. Excelente, Ronnie, mediados del siglo XV. Genial, genial, genial. Mi estimada Frida, para la estrategia para conocer siglos es simplemente agregarle un número más al año. Entonces, por ejemplo, los dos primeros es 14, le agregas 1, 15. Te explico por qué, mi estimada Frida. Porque no existe siglo cero. Por lo tanto, del año 1 al año 99 ya es el siglo 1.
Cuando llegas al año 101, entonces no sería siglo I, sino siglo II. Ah, entonces el año 310 no sería siglo III, sino siglo IV, porque no existe siglo cero. Entonces en el 1100 le agregas los dos primeros números, 11, ¿qué le agregas? Más 1, 12. De 1453, siglo XV. ¿Me entendió, mi estimada Frida? Confirme para continuar si le quedó claro por qué 1453 es siglo XV. Perfecto. Entonces, esta pregunta ya sería ofensa para ustedes. 1789. Entonces, ¿qué siglo sería? Siglo XVIII. Pues al ojo, sería siglo XVIII. Claro, sería siglo XVIII. Entonces, en conclusión, la Edad Moderna sería del siglo XV al siglo XVIII. Justamente, Lenin, ahora voy a ese punto. La Edad Moderna sería entre el siglo XV y el siglo XVIII. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el año 1453? En 1453 se produjo la toma de Constantinopla. El año 1453 se produjo la toma de Constantinopla. Profe, disculpe, yo investigué sobre Edad Moderna y he encontrado que la Edad Moderna se inicia con la caída del Imperio Bizantino. No se preocupe, lo que ocurre es que el Imperio Bizantino tenía como centro político, como capital, la ciudad de Constantinopla. Por lo tanto, decir la toma de Constantinopla o la caída del Imperio Bizantino es exactamente lo mismo. Ah, ya entendí, profesor, ya entendí. Y recordemos que Bizancio también se le llama Roma de Oriente. ¿Ya? A Bizancio también se le llama Roma Oriente. Justamente, mi estimado Yair, la pre San Marcos en su examen de admisión preguntó, ¿por qué cae Constantinopla? Por la presión de los turcos mahometanos. Justamente lo que me acaba de preguntar usted fue pregunta de examen de admisión de la pre San Marcos. ¿Ya? Los responsables del saqueo de Bizancio y la destrucción de su capital, Constantinopla, fue por la presión de los turcos mahometanos, también conocidos como turcos otomanos. Justamente fue Mohamed II, el líder de los turcos, que tomó Constantinopla y venció a Constantino XI. Por lo tanto, eso convirtió a Constantino XI en el último gobernante bizancio. Profe, ¿y qué pasó en 1789, profesor? ¿Cómo terminó el mundo moderno? Ya, una revolución famosa, pues muchachos. Una revolución que se dio en Francia. Pregunta ridícula. ¿Cómo se llamó esa revolución? Disculpa la ofensa. Sorry con excuse me. Disculpa, lo lamento por ese nivel de pregunta. Sorry con excuse me. La revolución que se dio en Francia se llamó la Revolución Francesa, pues señores. La revolución que se dio en Francia se llamó obviamente la Revolución Francesa. La revolución industrial, les hago recordar, no ocurrió en Francia. La revolución industrial se dio en Inglaterra. Y la revolución industrial, al menos la primera, ocurrió un poquito antes, 1781. ¿Ya? Listo. Ahora, muchachos, cuando termina la edad moderna, ¿qué se va a iniciar, muchachos? Una nueva edad, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Cuando termine la edad moderna, ¿qué se va a vivir luego?
La edad contemporánea. La edad contemporánea. Frida, le hago recordar que las 4 edades en la historia son la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, mi estimada Frida. La república es una forma de gobierno, pero no es una etapa, no es un periodo, no es una edad en la historia de la humanidad. ¿Ya? Listo. Entonces, los próximos 2 meses del módulo básico trabajaremos edad contemporánea. ¿Sí? Profe, pero una clase de edad media, una clase de edad moderna y 2 meses de contemporánea, sí. ¿Por qué, profesor? Primero, porque es la parte más extensa del curso. Y segundo, de ahí está la mayor cantidad de preguntas de examen de admisión. ¿Ya? Profe, pero no vamos a hacer humanismo, renacimiento en el mundo moderno. No. Humanismo en San Marcos solo vino una vez. Renacimiento vino en San Marcos 3 veces. En cambio, el tema que haremos hoy vino 13 veces. Expansión europea. Y en el siguiente módulo, usted va a llevar todos los temas que no va a haber en el básico. ¿Ya? Mi estimado Abel, te voy a responder de 3 formas. La primera, siendo estricto para el examen de admisión. No se moleste con lo que le voy a decir, le voy a responder a nivel preuniversitario y después voy a buscar 2 formas más. Usted me pregunta, profesor, ¿cree usted que la edad contemporánea llega a acabar algún día? Yo te digo, lo que yo pueda creer a San Marcos no le interesa. Así de fríos, así de ice, así de punos, ¿ya? El examen de admisión no es en función a lo que tu profesor pueda creer sobre un punto. Yo sé que seguramente su pregunta es con respecto a una curiosidad, pero hablando estrictamente a nivel preuniversitario, le digo eso. Yo tengo que explicar en base a ciertas teorías, en base a ciertos criterios y a preguntas pasadas o que potencialmente puedan venir. Para eso es la preparación. Entonces, primera forma de responderle. Mi opinión a San Marcos no le interesa. Número 1. Número 2. Para satisfacer su curiosidad, para satisfacer su curiosidad, eh, existen intelectuales que están proponiendo otras alternativas en cuanto a división de la historia. Algunos hablan de la era atómica, la era de la informática, la era de la robótica, la era nuclear, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, al igual que mi opinión, todas estas hipótesis no son contempladas en el examen de admisión. Por lo tanto, tampoco interesan. Así es, mi estimado Gabriel. Y lo que sucede, mi estimado Abel, es que esto no es en base a lo que yo pueda creer. Esto de la división de la historia tiene un autor. O sea, hay una persona que hizo la división de la historia que se llamó Cristóbal Keller, ¿no? Él dividió la historia en antigua, media, moderna y contemporánea. En todo caso, para que exista una nueva etapa, tendría que ponerse de acuerdo la comunidad científica, tendrían que producirlo en forma masiva a través de textos escolares para que el examen de admisión lo pueda considerar como una posible pregunta de examen. Yo sé que usted le ha preguntado como una cuestión de curiosidad, pero le respondo de diversas maneras para que en adelante la gente sepa correcto que lo que hay que apuntar es cuestiones que puedan ser potencialmente pregunta de examen de admisión. Yo solo soy un mortal más, nada más. Solo soy un simple profesor. No manejo las pautas del conocimiento histórico. Obviamente, claro que apunto a trascender mucho más, pero por ahora solo estamos en la labor de docencia, todavía no de investigación histórica. Cuando saque mi libro, te lo venderé. Listo. Mi estimado, el descubrimiento de Colón América corresponde a la Edad Moderna, 1492.
¿Sí? Mi estimado Abel, creo que con eso respondí su consulta. Creo que está clarísima, ¿verdad? No, es un decir nomás, Gabriel, ¿no? ¿Qué va a ser? Perfecto. Entonces continuemos ahora. Miren, muchachos, aquí está lo que hemos conversado. La Edad Moderna comienza en 1453, con la caída de Roma de Oriente y su capital, la toma de Constantinopla. Fueron los turcos otomanos quienes invaden. Mohamed II, líder de los turcos otomanos, vence a Constantino XI. Para el año 1789 se produce la Revolución Francesa, donde la burguesía destruye un sistema denominado Antiguo Régimen. ¿Qué tal, muchachos? ¿Esa información ya la sí o no? Perfecto. Por ahora, no necesito que sepas qué es Antiguo Régimen. Por ahora, no necesito que sepas qué es Antiguo Régimen. Ya llegará el momento, cuando hagamos Revolución Francesa, de que usted sepa qué es Antiguo Régimen, ¿ya? Por ahora, por ahora. Último gobernante bizantino, mi estimado Lenin. Último gobernante bizantino. Listo. Ahora, dentro de las características de la Edad Moderna, ¿qué tenemos? El desarrollo de un nuevo sistema económico, el capitalismo, y a la el desarrollo de un nuevo sector social, la burguesía, el desarrollo de las grandes monarquías modernas, nótese que pongo desarrollo y no pongo origen, porque el origen del sistema capitalista estaba en la Baja Edad Media, durante la reactivación del comercio en las ciudades tras el fracaso de las cruzadas, que fue lo primero que expliqué en clase. Lo mismo con la burguesía. Surge con el renacimiento urbano, o sea, de los burgos, de las ciudades, en la Baja Edad Media, tras el fracaso de las cruzadas. Y tú me dijiste que los reyes recuperaban su poder. Eso en la Baja Edad Media, con el debilitamiento de la nobleza feudal. Y en el mundo moderno, todo esto se desarrolla. Por eso te dije, si usted conoce las características de la Baja Edad Media, o sea, la parte final de la Edad Media, se va a comprender mejor las características de los inicios del mundo moderno. ¿Está bien, gentita? Te expliqué que esa burguesía, en el plano cultural, va a impulsar el humanismo, va a impulsar el renacimiento, va a impulsar la reforma. Humanismo en San Marcos solamente han preguntado una vez. ¿En qué se basa el humanismo? Antropocentrismo. Eso es lo que por ahora debes recordar. ¿Ya? El humanismo se basa en el antropocentrismo. Por ahora debes recordar eso. Ya cuando hagamos nivel intermedio, vamos a explicar quién es mi amigo, pues, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, así es, Yair, ¿ya? Toda esa gente brava. Con su profe de literatura usted va a ver, pues, a Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, el famoso Dante Alighieri, ya veremos eso en el nivel intermedio. Cuando hagamos Renacimiento, San Marcos ha preguntado últimamente por el tema de artistas del Renacimiento. Curioso, porque antes no preguntaban eso, sin embargo ahora lo están preguntando, sobre todo ahora que San Marcos, sabes, ¿no? Pregunta con imágenes, no sé si están al tanto de eso. Ahora San Marcos incluye imágenes en su examen de admisión, ¿no? Están colocando pues obras e interpretación de las obras de los artistas. Entonces, no sé si usted habrá escuchado alguna vez de las famosas tortugas ninjas. Oh, profe, ¿qué? ¿Qué está hablando, profe? Profe, se ha confundido de, de aula, creo, profe. ¿Tortuga niña? ¿Qué es eso, profesor?
las tortuninjas. Es un dibujito antiguo. No sé si tú que eres pues reciente, que estás en otra onda, ¿no? Que estás en otra programación. Ah, sacaron una película. Ah, esa no me la sabía, ya ve. Muchachos, ¿ustedes se acuerdan? Claro, Frida, así es. Justamente le iba a preguntar el nombre de las tortuninjas. Uno de ellos era Donatello, Miguel Ángel, correcto. Sí, muy bien. Faltan dos más. Rafael, Leonardo, claro. Italianos, Abel, italianos. Italianos. Lo que pasa, muchachos, es que Leonardo es Leonardo da Vinci. Miguel Ángel es Miguel Ángel Buonarroti. Rafael es Rafael Sanzio. Las tortuninjas están inspiradas en los artistas del Renacimiento italiano. Claro, por eso las tortugas comían pizza, pues. ¿Dónde has visto una tortuga que coma pizza? Las tortugas comen lechuga, pero esas tortugas comían pizza. Pizza es originario, pues, de Italia, metafóricamente, pues. Profe, ahora todo tiene sentido. Ahora ya entiendo por qué las tortuguitas comían pizza, profe. Porque el Renacimiento surge en Italia, pues. Bueno, ya llegaremos a ese tema ya. Cuando hagamos reforma protestante, vamos a ver a un tío, pues, conocido como Martín Lutero, que publicó sus famosas 95 tesis en contra de la venta de las indulgencias. Así es, mi estimado Lenin, los principales. Ya, la reforma fue impulsada por Martín Lutero en contra de la Iglesia Católica. Entonces, muchachos, una pregunta lógica. ¿Tú crees que la Iglesia Católica se va a quedar de brazos cruzados? Muchachos, cuando ataquen a la Iglesia, te pregunto, ¿tú crees que la Iglesia se va a quedar de brazos cruzados? Pues no, la Iglesia va a reaccionar. Y a esa reacción, mira, ¿cómo se le llama? Ahí está, mira. ¿Cómo se le llama a la reacción de la Iglesia que va a rechazar la reforma luterana? Ahí está, mira. La contrarreforma, claro, la contrarreforma. Entonces, cuando hagamos el nivel intermedio, en la contrarreforma, veremos pues lo que es el Tribunal del Santo Oficio, el Concilio de Trento, la Compañía de Jesús, el Index, todas esas cositas. Ah, ya. Ah, miento. Les dije que era una clase de edad moderna. No, falso. Haremos dos clases de edad moderna. Hoy día la primera y la próxima semana haremos este tema, mira. Ilustración. A finales de la Edad Moderna se desarrolla la ilustración. Me estaba olvidando de ilustración. Entonces, la próxima clase, muchachos, necesito que vengan resumiendo, que vengan estudiando, que vengan leyendo ilustración. Terminada la clase de hoy, les indicaré qué puntos de ilustración quiero que estudien. ¿Ya? Es el tema de la próxima clase, ilustración. Es importantísimo ese tema, ¿ya? Importantísimo para todo lo que es el mundo contemporáneo. ¿Ya? Muchachos, entonces, dime por favor, ¿hasta ahí todo good? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo chéverengue? ¿Todo fine? Ya. Pero sabe que yo no confío en usted, ¿verdad? Muchachos, usted sabe que yo no confío en usted, ¿verdad? Yo no confío en usted. Sí, 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 sí. Yo no confío ni en mi sombra, confío yo. No, 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 no. Sí, no puedes confiar en nadie. Claro, por favor. Hay que desconfiar, obviamente.
No confío ni en mi ex yo, ni en mi ex confío yo. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque yo, como siempre, pensando en ti, muchacho, mire lo que le voy a presentar. Usted sabe que yo siempre pienso en usted, ¿no? Yo siempre pienso en usted. Entonces, mire por acá. Estas 4 líneas que están comprimidas de todo lo que hemos conversado, ahora se convierten en ¡pum! Mira, ahí está. Una característica de la edad moderna es el desarrollo del sistema capitalista. Sabemos que el origen del capitalismo se encuentra en la Baja Edad Media, durante la época del renacimiento urbano comercial. Muchachos, te pregunto, ¿no es lo que te expliqué hace unos minutos? Te pregunto, ¿lo que está en ese PPT no es lo que expliqué hace un par de minutos? Ah, es que como yo sé que no tienes cuaderno, como yo sé que no escribes, como sé que no tomas nota, ¿ya? Sí, ahí le he colocado eso, pues, ya está, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, sí, Lenin, me consta, lo sé, mi estimado. Hablo en líneas generales. Yo sé que usted escribe todo, mi estimado. Muchachos, el capitalismo tiene 3 fases. El mercantil, el industrial y el financiero. Ya, el capitalismo tiene 3 fases. El mercantil, el industrial y el financiero. El mercantil tiene como apogeo el siglo XVII. El industrial corresponde al siglo XVIII. De aquí salen 2 cositas muy importantes. Profesor, antes que siga, le hago una observación. Usted me ha dicho que el capitalismo tiene 3 fases, pero su diapositiva solamente dice 2. Profesor, se ha equivocado usted. Corrija su diapositiva, profesor. Mira, pequeño saltamonte. Mira, mi pequeño estimado. eh, yo jamás me equivoco, ¿correcto? ¿Ya? Yo jamás me equivoco. O bueno, sí, solamente me equivoco cuando elijo pareja nada más, ¿ya? Solamente me equivoco cuando elijo pareja nada más. Entonces, si usted presta atención, yo le he dicho que el capitalismo mercantil llega a su apogeo en el siglo XVII. Jamás, Gabriel, jamás. Yo soy una persona recontra humilde, mi estimado. Sí, 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 sí. Yo sé que soy lo máximo, pero sí, normal, normal. Siempre, ¿no? Ahí, tranquilo nomás, tranquilo ahí. Sí, listo. Ahora, les decía, muchachos, entonces, les decía que el mercantilismo llega a su apogeo en el siglo XVII y el industrial en el siglo XVIII. Por lo tanto, jóvenes, una consulta. Entonces, la tercera fase del capitalismo, ¿en qué siglo se va a dar? Muchacho, por lógica, la tercera fase del capitalismo, ¿en qué siglo se va a dar? En el siglo XIX. Talía, 18, industrial. La siguiente etapa tendrá que ser el siguiente siglo XIX. Entonces te pregunto, ¿siglo XIX es edad moderna? Te pregunto, ¿siglo XIX será edad moderna? Ah, Talía, me salió acá 14. Y eso que estoy con lente. Ya, me lo voy a cambiar ya. Listo. No, corresponde al mundo contemporáneo. Por eso, por eso, aquí dice en la edad moderna. Ah, en la edad moderna hay 2 etapas, el mercantil y el industrial. Y en el mundo contemporáneo va la tercera fase, el capitalismo imperialista, que es la razón
de las guerras mundiales, que lo veremos cuando hagamos mundo contemporáneo. Ahora, ya sabemos que en el plano social se desarrolla la burguesía. ¿Dónde encontramos el origen de la burguesía? En la Baja Edad Media. En la época del Renacimiento urbano-comercial, Yala también, Yala. Y por lo tanto, la burguesía está asociada al capitalismo. Hay una burguesía mercantil y una burguesía industrial. Una burguesía que se dedica al comercio y una burguesía que se dedica a la industria. Ya. Muchachos, pregunta, examen de admisión. ¿En qué país nació la industria? Pregunta, examen de admisión, muchachos. ¿En qué país nació la industria? Inglaterra, correcto, Ángela. Inglaterra, mi estimado Agustín. Ya, Inglaterra, Daniel. Inglaterra, sí es, Inglaterra. Muy bien. Pregunta, examen Callao. ¿De dónde provino la primera burguesía? Del capitalismo mercantil. Ahora, jóvenes, escúchame por favor. Lo que te voy a comentar ahorita, usted lo va a hacer en clase de economía. Seguramente todavía no lo ha visto. Así es, Agustín, correcto. Pero le va a ayudar para más adelante y también para la clase de hoy. No, mi estimado Alex, Alemania ni siquiera existe cuando se desarrolla la industria en Inglaterra. Alemania nace todavía en el siglo XIX, en 1871, después de la guerra franco-prusiana. Muchachos, miren, en economía te van a enseñar lo siguiente, que el mercantilismo propone que un Estado es poderoso a partir de la acumulación de metales preciosos. Entonces, cuando hicimos feudalismo, explicamos que alguien es poderoso cuando acumula tierras. En el capitalismo mercantil, ahora cambia la vainilla, cambia la cuestión. Un Estado es poderoso cuando acumula metales preciosos. Jóvenes, una consulta. ¿Qué tema están en Historia del Perú? Ayúdame, por favor. ¿En qué tema estás en Historia del Perú? Ayúdame, por favor. Virreinato. Ah, excelente. Entonces, si usted está llevando virreinato, significa que más o menos ya le han hablado un poquito sobre el mercantilismo. Entonces yo te voy a hacer acordar, muchacho, ¿por qué cayó el imperio incaico? Muchacho, ¿por qué cayó el Tahuantinsuyo? Por la llegada de los españoles. Excelente, 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 excelente. Así es, Daniel, a eso llegamos. Ahora, muchachos, pero España, ¿en qué continente está? Muchachos, España, ¿en qué continente está? En Europa. Correcto. España está en Europa. Allá. Ahora escúchame, por favor. Escúchame, por favor. Cuando se produce la toma de Constantinopla, la ruta de comercio entre Europa y Asia se restringe y eso obliga a otros países a buscar ruta alterna. A eso se le llama la expansión europea. Así es, mi estimado Bruno. Hay dos países que buscaron expandirse. Lo que te mandé a leer para el día de hoy. Muchachos, ¿cuáles fueron esos dos países que buscaron expandirse? Los portugueses y los españoles. Achie.
Portugal y España. Así es. No dude, no dude. Muy bien, muy bien. Ahora, los portugueses decidieron bordear las costas africanas para así llegar a la India. España, su máximo representante de sus viajes fue, según las biografías tradicionales, un italiano, Cristóforos Columbus da Fontana Rosa, más conocido en el mundo del AMPA como Colón. Muchacho, ¿y Colón qué idea tenía sobre la Tierra? ¿Qué decía Colón de la forma de la Tierra, muchacho? ¿Qué plana? ¿Perdón? Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa ya? A ver, voy a pensar que estás bromeando ya. Voy a pensar que estás bromeando ya. La idea de la gente es que la Tierra era plana, de la gente, del común, de la chusma, del popolus. Pero Colón creía que la Tierra era como un huevito. Colón creía que la Tierra era como un huevito. Exactamente, Lady. Correcto. Bueno. Muchachos, ¿puedo continuar, por favor? Eso me lo gano por preguntarte cosas simples, sin comentarios con tus respuestas. F con tus respuestas. ¿Puedo continuar? Ya. Entonces Colón pensaba que él podía ir hacia el oeste y llegar al este, porque él tenía una cierta idea de la redondez de la Tierra. Pero todos sabemos que Colón se equivocó y chocó con un continente que para la época era desconocido. ¿De qué continente estamos hablando, jóvenes? Pues América, obvio, América. Pero Colón creyó que había llegado a las Indias. Por esa razón, a la gente que vivía aquí en esta parte del continente empezó a llamárseles indios. Pero para que Colón pueda llegar a América, necesitó el apoyo de un grupo político. Y ese fue la corona española. España tenía como gobernantes a un tal Fernando de Aragón y a una tal Isabel de Castilla. Muchacho, ¿cómo se llama ese documento que firmó Colón con la reina Isabel para poder llegar a América? Pero en verdad, pues, era para ir a las Indias. ¿Tordesillas? No. Carta Poder, no. ¿Qué estás hablando? Burgos, no. Muchachos, gracias, Jan. La capitulación de Santa Fe. La capitulación de Santa Fe. ¿Ya? No confunda. Estoy viendo que hay mucho error en una pregunta tan simple que he hecho. El Tratado de Tordesillas divide el mundo entre España y Portugal. No tiene nada que ver con la llegada de Colón a América. La capitulación de Burgos divide tierra firme. Cuidado ahí, por favor, jóvenes. ¿Ya? Y no sé qué otras cosas me han respondido ustedes ahí con carta poder, no sé. Ya, bueno. Ahora, muchachos, entonces, una vez que Colón llega a América, ¿no? Ya España se entera que aquí habían recursos y entonces viene la colonización. En Centroamérica apareció un hombre famoso
¿no? Llamado Francisco de Pizarro, que se va a unir con otros dos bravos, ¿no? Hernando de Luque y Diego de Almagro. Muchachos, y ellos van a ir, bueno, ellos entre comillas, porque el único que fue Pizarro. Pizarro va a ir hasta España y va a firmar un acuerdo para invadir el Tahuantinsuyo. Bueno, Agustín, no sé si tú me respondes con total seriedad, son las ideas que usted tiene, o si está confundiendo de chat. No sé por qué usted habla de San Martín, cuando San Martín corresponde al siglo XIX. Pregunté dónde queda España y usted me responde en América. No entiendo sus intervenciones, mi estimado Agustín Alberto de los Santos. Si es que en verdad es lo que usted cree, le hago recordar que San Martín corresponde a la independencia del Perú, corresponde al siglo XIX, etapa republicana. Estamos hablando de la época colonial. ¿Ya? Listo. Ahora, muchachos, escúcheme. Entonces, les decía, eh, Pizarro va a firmar un acuerdo con la corona española para invadir, correcto, el Tahuantinsuyo, la capitulación de Toledo. Correcto, la capitulación de Toledo. Así es. Listo. Ahora, muchachos, y todos sabemos que España, así es Lenin, todos sabemos que España, ¿qué se lleva de América? Oro y plata, oro y plata. Metales preciosos. Mm. Entonces, escúchame, en la historia no existe casualidad. En la historia existe causalidad. En el siglo XV-XVI se está desarrollando la primera etapa del capitalismo, el capitalismo mercantil. Por lo tanto, un Estado es poderoso a partir de la acumulación de metales preciosos. Entonces, España se llevó oro y plata de América. San Marcos preguntó, así es, Yair. San Marcos preguntó, ¿qué consecuencia genera la llevada de metales preciosos de América a Europa? El desarrollo del mercantilismo europeo. San Marcos preguntó, principal consecuencia de la expansión europea, surgen las potencias ultramarinas, España y Portugal. ¿Estamos jóvenes? ¿Hasta ahí se entendió? Ok. Tu profe de economía te va a explicar que el mercantilismo propone mayores exportaciones. Justamente, Lenin, es lo que acabo de mencionar. Como consecuencia de la expansión europea, surgen como potencias España y Portugal. Es correcto. Juan Felipe, solamente es cuestión de entender los conceptos. Le estoy explicando que el mercantilismo plantea que un Estado es poderoso a partir de la acumulación de metales preciosos. Entonces, a Marcos preguntó al revés, ¿qué genera la llegada de metales preciosos a Europa? El desarrollo del mercantilismo europeo. Nada más, simple. Y Lenin acaba de escribir en el chat la otra pregunta que mencioné. Potencias de la expansión europea, España y Portugal. Ahí lo tiene mi estimado Juan Felipe. Otra característica del mercantilismo es el intervencionismo. Entonces, muchachos, de nada, Juan Felipe. Muchachos, para que tú tengas mayores exportaciones, entonces debes comprar más o vender más. Si quieres aumentar exportaciones, debes comprar más o vender más. Así es, Yair. Vender. Correcto. Entonces, estoy seguro, sin conocer a quién te enseña HP, pero estoy seguro que quien le enseña HP le ha dicho
que las principales actividades económicas en el virreinato fueron el comercio y la minería. Estoy seguro que quien le ha explicado a usted virreinato le ha dicho que las principales actividades económicas de la colonia es el comercio y la minería. ¿Tiene sentido? ¿Minería por qué? Por los metales preciosos. ¿De dónde sacas oro y plata? De la mina, pues. ¡Ah! ¿Y por qué comercio? Por las exportaciones, pues. Ahora todo tiene sentido. Estoy seguro que tu profesor correspondiente a HP te ha explicado que la economía colonial era monopólica, mercantilista, proteccionista. ¿Por qué? Porque hay un marcado intervencionismo. Hay una fuerte intervención del Estado en el control de la economía. Cuando hagamos ilustración, los ilustrados cuestionaban ese intervencionismo. Ah, si es profesora, debe ser entonces la Miss Ivonne, seguramente. Si es profesora, debe ser la Miss Ivonne. Sí, Lenin, eso lo veremos cuando hagamos revolución industrial. Veremos cómo los ingleses saqueaban los barcos españoles a través de los corsarios como Francis Drake. Y eso va a explicar la acumulación de capitales británicos para explicar el desarrollo industrial. Lo veremos más adelante. Correcto. Listo. Bueno. Seguimos. Así es, Ángela. Holanda fue potencia en el siglo XVII. Muchachos, sí, por eso los españoles usaban el sistema de flotas y galeones. Es correcto. Muchachos, entonces en el plano político se van a desarrollar grandes monarquías. Esas monarquías inician su proceso de centralización política desde la Baja Edad Media, en el Renacimiento urbano comercial. Y las monarquías van a evolucionar de nacionales, autoritarias, absolutas. La principal monarquía absoluta del siglo XVI fue España. San Marcos preguntó, ¿por qué España es la máxima potencia en el siglo XVI? Por el oro y plata que se lleva de América, pues. Ah, ya. Tú me dijiste que la primera revolución industrial nace en Inglaterra y la potencia en el siglo XVIII es Inglaterra. Ah. El máximo apogeo absolutista se vio en Francia en el siglo XVII. Por eso tienes que para el siglo XVIII se desarrolla la Revolución Francesa, que estaba en contra del absolutismo. Y para eso va a usar las ideas ilustradas del siglo XVIII. Por eso la próxima clase es ilustración, que permite explicar luego la Revolución Francesa. ¿Estamos jóvenes? Listo. Ya, escúchame. Voy a hacer un análisis más y con este análisis se acabó la clase ya. Voy a hacer un análisis más. Concéntrate. Muchachos, a la burguesía que están dedicados al comercio y que impulsan el capitalismo, ¿le conviene que el feudalismo se recupere? Te pregunto, a la burguesía que está asociada al comercio y al capitalismo, ¿le conviene que la nobleza feudal se recupere? No, no le conviene. ¿Por qué? Porque el feudalismo se basa en la agricultura, no en el comercio. En el feudalismo el comercio es restringido, no le conviene. Ah. Te pregunto, ¿a los reyes les conviene que los feudales recuperen su poder? ¿A los reyes que representan unidad política le conviene que los feudales recuperen su poder? Nel pastel, tampoco. Porque en la medida que el feudal es débil, el rey es fuerte. Por lo tanto, al rey no le conviene que el feudal se recupere. Muchachos, entonces es obvio, así es Alice, muchachos, es obvio que los reyes se van a unir con los burgueses. ¿Se entiende, jóvenes?
Es obvio entonces que va a haber una alianza entre la monarquía y la burguesía. Porque ambos tienen como elemento común contrario al feudalismo. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, mientras el rey apoya al burgués, está apoyando al capitalismo. Y mientras el capitalismo avance, este desplaza al feudalismo. Por lo tanto, el feudal se debilita y el rey se mantiene en el poder. Lo mismo pasa con la burguesía. Apoyan a los reyes para que impulsen el capitalismo, impulsan el comercio y eso beneficia a la clase burguesa. ¿Dónde encontramos esa alianza burguesía-monarquía? En la capitulación de Santa Fe. ¿Quién es Colón? Un comerciante, o sea, representante de la burguesía. ¿Qué es Isabel? Una reina representante del Estado. ¿Se entendió, muchachos? Entonces, ¿quiénes respaldan económicamente los viajes de expansión? La burguesía. ¿Quiénes respaldan políticamente los viajes de expansión? Los reyes. Por eso que España tuvo que unificarse para iniciar su viaje de expansión. Muchachos, ¿quién viajó primero? ¿España o Portugal? ¿Quién viajó primero? ¿España o Portugal? A ver, equivócate. Portugal, jóvenes. Portugal. España tenía un problema. La guerra contra los moros. España estaba dividida. España recién le gana a los moros en 1492. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Casualidad. Muchachos, ¿no fue ese año en el que parte Colón? 1492. En la historia no hay casualidades. En la historia hay causalidad. Entonces, España termina su guerra contra los moros e inicia sus viajes de expansión. Por eso firman con Colón la capitulación de Santa Fe, pues. Ya. Así es, Yair, todo se va conectando. Justamente es la intención de estas clases, de este módulo básico, que usted vaya conectando los temas HU con HP, con economía, con filosofía, con literatura, y que los temas se conecten unos con otros. Listo. Muchachitos, con lo que hemos hecho, basta y sobra para que usted saque 18 en su prueba. Pero yo te quiero mostrar algo más. He hecho un trabajo adicional para ustedes, jóvenes. ¿Les puedo mostrar antes que vayas a dar tu prueba? Te he hecho un trabajito adicional para todos aquellos que han leído, han resumido el tema. Miren por acá. Acá le he colocado las causas de los grandes descubrimientos geográficos. La toma de Constantinopla, que ya explicamos. La búsqueda de nuevas rutas comerciales. Los inventos, ¿no? La pólvora, el papel, la brújula, la imprenta. Acá un gráfico que lo resume. Aquí está lo que te expliqué, cómo los portugueses bajan por las costas africanas para llegar a la India, porque el comercio estaba bloqueado por la toma de Constantinopla. Lo más fácil es pasar de Portugal a Asia, pero como estaba tomado el puerto de Constantinopla, ¿qué hacen? Bajan por África para llegar a la India. San Marcos preguntó por Bartolomé Díaz, que llegó al Cabo de la Buena Esperanza. Ahí está. Mientras que Colón dijo, yo puedo dar la vuelta por la forma de la Tierra, puedo llegar al este yendo por el oeste. Y chocó con América. Ahí está.
Acá te he colocado los principales viajeros portugueses, sobre todo Bartolomé Díaz, que llegó al Cabo de la Buena Esperanza, al extremo sur de África, ¿ya? Vasco da Gama llegó a Calicut y Cabral a Brasil. Por eso los brasileños hablan portugués y nosotros hablamos castellano, porque España llega al Tahuantinsuyo y los portugueses al Brasil. Acá están los acuerdos de la capitulación de Santa Fe, los acuerdos entre Colón y la corona española para invadir América, ¿ya? Esto es lo que ustedes se equivocaron. Esto es el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas divide el mundo entre España y Portugal. Examen de admisión San Marcos, que es una rectificación a las bulas alejandrinas. Y los viajes de Colón en resumen en un mapa. Y las consecuencias de la expansión europea. Ahí están las consecuencias políticas. La gente ya no va por el Mediterráneo, sino por el Atlántico. Así es, mi estimado Lenin. Y bueno, un resumen con respecto a esto de las consecuencias. Y bueno, la gente me confundió la capitulación de Burgos. Acá está la división de tierra firme. Eso te ayuda a entender la clase de HP, porque de ahí parte después Pizarro, pues. ¿Ya? Y bueno, un meme, una caricatura que expresa una sátira, el proceso de invasión después de 500 años, ¿ya? Con respecto a la época de colonialismo, ¿ya? Listo. Bueno, muchachos, ya me pasé 5 minutos. Espero que la clase haya sido de su máximo provecho. Hoy día hemos hecho una pincelada, una visión general. Hasta luego, Agustín, cuídese. Espero que le haya ido bien. Eh, una visión general del mundo moderno. Y en las PPTs te estoy dejando las cosas puntuales de expansión europea para aquellos que hicieron su resumen. La próxima semana, definición de ilustración, características de la ilustración y representantes de la filosofía ilustrada. Ya para la próxima clase, esos puntos, por favor, me estudian. Definición de ilustración, características de ilustración y representantes de la filosofía ilustrada. Quienes quieren profundizar pueden leer Economía Ilustrada y Antecedentes con Racionalismo y Empirismo. ¿Sí, muchachos? Hoy día sacaron una nota, ya les indiqué que si esa nota la superan, pongo material extra, ya depende de ustedes si suben su promedio. ¿Sí, muchachos? Listo. Cuídense, muchachos. Hasta la próxima semana.